Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de los filtros de mochila. Si estáis buscando un filtro de mochila para vuestro acuario, no sabéis cuál elegir, yo os traigo al canal, bajo mi punto de vista, los dos mejores filtros de mochila que hay en el mercado. He tenido las dos marcas en mi casa, durante muchos años he estado usando cualquiera de los dos filtros. Vamos a hacer una valoración global y de características individual de cada uno y sacaremos una conclusión al final. La verdad que es un vídeo que es muy interesante, sobre todo para gente que está empezando la acuariofilia. Son filtros muy fáciles de mantener, de limpiar y te hacen la vida bastante fácil, ¿vale? Pues vamos al vídeo. Vamos a empezar aprendiendo un poquito lo que es un filtro de mochila. Se llama filtro de mochila porque se cuelga en un lateral del acuario, de ahí filtro de mochila. Pensar que estos filtros son tal y como veis, se cuelgan y ya estaría todo montado, no necesitaríamos ningún tubo de entrada ni de salida de agua. Y se les llama también filtro de cascada porque en su salida del agua hace una pequeña cascada. Antes de empezar ya con estos dos grandes filtros, vamos a decir las ventajas que pueden tener con otros filtros a la hora de comprarlos. Tienen más espacio a la hora de albergar pues filtración mecánica y biológica. La salida que tiene de cascada, en este caso, rompe lo que es la superficie del agua y se oxigenan mucho mejor los acuarios. Son más baratos, por ejemplo, que un filtro exterior y teniendo más o menos las mismas capacidades. Se limpian mucho mejor y con mucha más facilidad que otros filtros. Por eso los hace tan interesantes de tener, porque tienen un gran rendimiento y son muy fáciles de mantener. También tengo que deciros que estamos comparando con filtros más o menos que tengan la capacidad de ellos, ¿vale? Luego, si nos vamos a acuarios muy grandes, pues ya necesitaremos filtros exteriores, otro tipo de filtro, pero pensar que de estos filtros hay modelos bastante grandes que podéis montar en acuarios con bastante litrajes, eso siempre tenerlos en cuenta. Vamos a empezar ya a hablar con el AquaClear, a ver qué nos parece. Bueno, deciros que si estáis buscando un filtro calidad-precio, ya habéis encontrado este filtro. La verdad que es el más barato de los dos que hemos traído. Como veis, es un filtro, yo siempre digo que es un todoterreno, es un filtro que os durará muchísimos años. Es casi, digamos, irrompible. La verdad que te tiras años y años con ellos y no os dan ningún problema. Cosas que tienen estos filtros. Vamos a empezar un poquito con las características, ¿vale? Este filtro, si se queda, por ejemplo, si se apaga la luz, tiene autocebador, siempre y cuando el nivel del agua esté bastante alto, ¿vale? Que esté, por ejemplo, como estáis viendo en la foto. Un poquito más para abajo también, pero si el nivel de agua digamos que está demasiado bajo, al tener la bomba fuera del acuario no es capaz de autocebarse. Pero siempre y cuando tengáis siempre el nivel de agua como estáis viendo así, aunque se vaya la luz, cuando vuelva a venir, pues nada, se podrá autocebar y volverá a funcionar, que eso es muy importante. Uno de los puntos fuertes de este filtro, aparte de su precio, es que tiene mucha capacidad en su cajón a la hora de albergar pues la filtración mecánica y la filtración biológica. Como os digo, eso lo hace pues muy interesante, ya que es una de las cosas más importantes que tiene que tener el filtro, o sea, mucha capacidad a la hora de poder meterle material. Otra de las cosas muy importantes de este filtro es que es muy silencioso. Deciros como apunte que este filtro, a medida que va funcionando, que lleva semanas y meses funcionando, cada vez es menos ruidoso. Cuando lo encendemos por primera vez, a lo mejor nos sorprenden porque a lo mejor hace un poquito más de ruido, pero como veáis que vayan pasando las horas, los días y, como os digo, los meses, veréis que finalmente es un filtro que se va adaptando y hace que sea completamente o casi silencioso, ¿vale? Cuando compréis este filtro os vendrá con la filtración mecánica, la filtración química y la filtración biológica. Sí que es verdad que seguramente si sois un nivel avanzado cambiaréis el tema de la filtración biológica y compraréis lo que son los canutillos de mejor calidad, y bueno, y la esponja sí que la podéis dejar. La verdad que bueno, que es un filtro que aparte de ser muy bueno, pues viene también con todos los elementos para empezar a trabajar con él en el momento que ya llegamos a casa.
Este filtro podemos encontrarlo en diferentes medidas para diferentes litrajes de acuario. Tendremos que elegir nuestro filtro en consecuencia del acuario que tengamos. Deciros también que tiene controlador de flujo, es una característica que permite el rendimiento del filtro. Podemos hacer que bombee más agua o menos agua, es una cosa interesante. Sí que es verdad que en comparación con el filtro que vamos a hablar después, el otro es mucho más preciso que este. Es una de las cosas que, digamos, es un pelín menos preciso que el otro, pero bueno, completamente pasable, es solo un apunte. Ahora vamos a ir con el filtro Tidal, luego haremos una valoración rápida de los dos. El filtro Tidal, digamos que es superior en los materiales, si lo veis, pues bueno, los acabados son mucho mejores. También es un filtro que es más moderno que el otro. Eso no quiere decir que sea mejor, ni mucho menos. Digamos que entre ellos dos la diferencia es más que nada, este es tecnológicamente pues más avanzado que el otro, pero el rendimiento viene a ser el mismo. Lo primero que nos encontramos es que el motor está sumergido dentro del agua. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte que hace menos ruido al estar sumergido dentro del agua, si se va la luz, aunque el nivel del agua estuviera más bajo de lo normal, se autoceba sin ningún problema y tarda poquísimos segundos en volver a estar otra vez funcionando perfectamente. Luego, otra cosa que también es muy interesante es que tiene un skimmer de superficie. Lo que hace el skimmer es limpiar lo que es la superficie del agua, el biofilm, y dejarlo en perfectas condiciones. Tiene un avisador de suciedad. Cuando el filtro está sucio, te lo marca saltando como un botoncito azul en la parte de arriba, salta, y eso quiere decir que tenemos que hacer un cambio del filtro. Muchas veces decís, ¿cuándo tengo que hacer un cambio de filtro? Siempre nos fijamos en el caudal, por ejemplo, del filtro. Si vemos que calla menos, quiere decir pues que está bastante cargado de suciedad y ya es hora de limpiarlo. Pues este, por ejemplo, ya directamente nos lo avisa. Lo que os comentaba sobre la regulación del caudal, es capaz de regularse hasta el 80% del caudal a través de la circulación sin forzar la bomba, que son muy importantes. ¿Esto para qué nos puede servir? Pues si por ejemplo tenemos un filtro que es demasiado grande, en un acuario un poquito más pequeño de lo que el filtro pues tira, pues podemos regular ese caudal y podemos mantenerlo, y si luego por ejemplo queremos montarlo en un acuario más grande, pues lo montamos en ese acuario, regulamos el caudal un poquito más potente hasta los litros que tengamos y lo podemos hacer servir tanto en un acuario como en otro. Haciendo una valoración ya de los filtros, verdaderamente son dos filtros muy parecidos, tienen más o menos las mismas características. Sí que es verdad que el Tidal estéticamente se ve más fuerte y de mejor calidad, pero eso no quiere decir que su rendimiento pues nada, no conlleva en nada. Si tenéis dinero y podéis invertir en un filtro que sea un poquito más fuerte y un poquito de más calidad y que tenga más precisión en muchas más cosas, pues os cogéis el Tidal. Pero verdaderamente, calidad-precio, el AquaClear es un filtro que os funcionará perfectamente. Como os he dicho, en los dos modelos hay de diferentes tamaños para diferentes acuarios, y verdaderamente bueno, tenéis ante vosotros los dos mejores filtros de mochila, bajo mi punto de vista y de mucha más gente. Elijáis el que elijáis, no os vais a equivocar, solo tenéis que elegir el filtro más que nada en consecuencia del acuario que vais a montar, la capacidad que tiene de mover litros, y no tendréis más historia que esa. Espero que haya sido de ayuda este vídeo. Deciros que os voy a dejar abajo los enlaces a estos productos por si queréis ver los precios y ver los filtros que hay de cada marca. Por mi parte nada más, suscribiros si os gusta este tipo de temática. Hasta luego, adiós.